En esta hora vamos a exponer lo que son las bases bíblicas de la educación entre los hebreos y la tradición judaica. Bueno, en el estudio de las bases bíblicas de la educación es fundamental porque la educación cristiana no nació en el Nuevo Testamento, sino que se construyó sobre un sólido sistema formativo hebreo y luego judaico. Vamos a ver en la lección uno y 2 cómo nos muestran claramente cómo Dios estructuró la formación de su pueblo y cómo esos principios siguen siendo relevantes hoy. Siguiente. Atrás, atrás. En la educación entre los hebreos, en el Antiguo Testamento, vamos a ver que el hogar estaba como centro educativo principal. La lección enseña que el hogar fue la primera y principal institución educativa. Los padres tenían el mandato de hablarle a sus hijos, ser explícitos en la enseñanza. Lo vemos en Deuteronomio 6:4, donde le dice, les enseñarás a tus hijos. No solamente ahí, sino más adelante, o un capítulo más atrás, Deuteronomio 4 nos dice, no te olvides de las cosas, antes bien las enseñarás a los hijos de tus hijos y a los hijos. Entonces vamos a ver que la educación en Israel era continua, racional y también espiritual, que transmitía un solo camino que era la vida diaria, ¿no? Hoy en las iglesias se ha visto que la escuela se ha dejado este trabajo de la enseñanza a la escuela dominical, cuando la Biblia nos corrige y nos dice que el discipulado empieza desde casa y la iglesia lo va a complementar. Siguiente. Vemos el templo y los líderes espirituales como espacios de formación. La educación también ocurría en contextos más formales. Vamos a tener el caso de Samuel, bajo la tutoría del sacerdote Elí, como muestra de la formación especializada en el templo. También vamos a tener a los sacerdotes y profetas enseñando la ley. Guiaban al pueblo y recordaban la voluntad de Dios. Hoy en día la iglesia asume el valiente rol de formar, corregir, orientar espiritualmente a la iglesia, no solamente predicar. Siguiente. En los objetivos de la educación hebrea, en la lección hemos identificado tres propósitos claves. Uno es la transmisión de la herencia, transmitir la herencia histórica para que cada generación recuerde la identidad del pueblo de Dios. Luego es formar en conducta ética, ley y sabiduría, como proverbios, que enseñan cómo vivir rectamente. Y luego asegurar la presencia y la adoración de Dios. La educación hebrea era teocéntrica y orientada a la santidad y obediencia. En estos tiempos donde la moral se vuelve relativa y también la historia se puede diluir o recuperar la identidad ética y culto centrado a Dios, es una necesidad urgente. Y por último, los métodos educativos, siguiente, hebreos, ellos usaban profundamente lo que es la pedagogía, como la tradición oral, rituales, festividades como herramientas educativas. Estos eran la Pascua, el Pentecostés, el tabernáculo, y también utilizaban la ley, la Torá, como instrucción. También tenemos los métodos prácticos como la enseñanza mediante oficios, trabajos, vida diaria y también la sabiduría, que iba a ser una instrucción modelada y disciplinada. También tenemos los métodos orales, memorísticos y parábolas que se utilizaban. La iglesia hoy puede usar estos símbolos como la cena del Señor, el bautismo, eh, como herramientas de pedagogía para enseñar. Y también formar mediante el ejemplo y la disciplina, no solo información. Recuperar la enseñanza también narrativa, práctica y relacional. Bueno, siguiente, le dejo con todos a mi compañero. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar acerca de la educación judaica, el periodo intertestamentario y novetestamentario. La sinagoga era un centro de enseñanza y de adoración. Por ejemplo, en el exilio de la sinagoga
la sinagoga se convirtió en el centro exclusivo del judaísmo. Era la casa de la instrucción, de la enseñanza. Ahí se leía y se explicaba acerca de la ley, se enseñaba a los niños, a los adultos, y se requería de un maestro o un presidente, o archisinagogo se llamaba. La relevancia actual. La iglesia local sigue este modelo, seguimos la comunidad de enseñanza bíblica, adoración y formación continua. Y la educación primaria judaica, con líderes como Simón Ben, Shetash y Josué Ben Gamala, la educación volvió a ser obligatoria, estructurada, universal para niños de 6 a 7 años. Entonces se centraban también en la lectura del Torá, la interpretación, disciplina y la memorización también. La relevancia actual, el cristianismo, tenemos que aprender esta organización porque era buena, estructura pedagógica clara, maestros capacitados y un currículo bien sólido. El enfoque general, educación como mandato divino. La lección recalca principios fundamentales como la educación es un mandato directo de Dios, Dios mismo es el prototipo del maestro. Eh, Podemos decir que el enfoque general de la educación fue un mandato divino y la elección recalca principios fundamentales que la educación es un mandato directo de Dios y Dios mismo es el prototipo del maestro y la enseñanza sagrada debe ser comenzar temprano y avanzar poco a poco. Podemos decir que tiene relevancia la educación cristiana, no es opcional ni secundaria, debe ser ordenada, espiritual, progresiva y fundamentada en la palabra de Dios. Podemos concluir que las bases bíblicas de la educación hebrea y judaica revelan un sistema formativo centrado en Dios, arraigado en la familia, práctico y comunitario, estructurado y continuo, orientado al carácter y a la obediencia, transmitiendo de generación, esta enseñanza de generación en generación. Y su relevancia actual es enorme si la iglesia quiere formar discípulos maduros, debe retomar la visión bíblica. Sobre todo, educar no es solo informar, sino formar vidas, cultivar identidad, modelar conducta y transmitir fe viva. Hasta aquí es nuestra exposición. Gracias, profesor.